Hola a todas y bienvenidas a este nuevo episodio de este podcast Recordando tu Poder. Y siento que este episodio tiene algo impregnado muy especial y es el inicio de una nueva etapa en este espacio donde me abro mucho más a contar sobre mí, sobre el camino que he recorrido, sobre las herramientas que he encontrado, las que he creado, cómo en el día a día esto me ha llevado a construir algo totalmente distinto de mí y cómo desde ahí estamos construyendo muchas personas en los procesos de terapia, en las clases, en los cursos, unas realidades realmente distintas, sostenibles, transformadoras, inspiradoras. Y es que justo hoy inicia una nueva era en este espacio, en mi marca. Y más que eso, esta nueva era empieza porque inició primero en mí. Han sido estos últimos, diría yo, 2 años de mucha transformación y de mucho aprendizaje, demasiado. Siento que tengo tanto para decir que a veces me abrumo y no sé cómo exponer todo eso. Siento que necesito hacerlo, siento que necesito compartir simplemente todo el aprendizaje que he tenido, porque siento que es una forma de honrar tantas tormentas, tantos momentos tan retadores y honrar la forma en la que Dios me ha mostrado siempre con tanta claridad el camino hacia algo mucho más grande. Y cuando estuve pensando qué quería decir en este episodio, dije, creo que quiero empezar contando lo que la enfermedad me ha enseñado, porque creo que todo en mi vida parte de allí, de la relación con mi cuerpo, que creo que es lo que más me ha retado a lo largo de mi vida para enseñarme a volver a mí. Y siento que todo comienza desde la autoexigencia, desde una Daniela que desde chiquita buscó mantener un estatus de supuesta perfección, de excelencia, pero creo que el punto de quiebre es cómo mi cuerpo decidió empezar desde muy pequeña a hacerme demasiados llamados para recordarme quién soy, para recordarme el camino de regreso a mí. Y ya ahora voy a explicar un poco más porque siento que estas frases se vuelven a veces tan clichés en redes sociales y en todo el mundo que ahora quiere hablar de temas de espiritualidad. Y siento que se vuelve más como una frase de cajón de regresar a ti, pero creo que va mucho más profundo que usarlo solo por moda y ahora lo vamos a entender. Em, ¿Por qué quise traer a colación esta parte de la enfermedad como un camino de transformación? Siento que por mucho tiempo luché con mi propio cuerpo, por mucho tiempo lo vi como el enemigo, como la piedra en el camino, porque sentía que me daba mucha lidia, que interfería mucho en mis planes. Siempre era la niña delicada, la muñeca de porcelana. Nunca se me olvida que una vez una doctora le dijo a mi mamá para referirse a mí que yo era como una muñequita de porcelana, refiriéndose a que tenía que cuidarme mucho porque yo era muy delicada en temas de salud. Y obviamente no lo dijo por mal, pero por alguna razón se me quedó mucho eso ahí. Siempre fui como la que le daba una cosa, otra, la que va al médico todo el tiempo, la que a veces no podía hacer una cosa u otra porque tenía X o Y condición de salud. Y siento que si lo miro en retrospectiva, hoy puedo entender que la enfermedad en algún momento se percibió y se convirtió en mi refugio para huir de un mundo que me exigía demasiado, o por lo menos así lo sentía yo, así lo interpreté en algún momento. Yo tengo que cumplir.
y sentía que el mundo esperaba tanto de mí que siento que sin darme cuenta, obviamente, y solo lo digo ahora que ya hago un análisis mucho más profundo con mis herramientas, puedo decir que era una forma de no estar disponible para todo el mundo. Y finalmente, si no estaba disponible, también era una forma de evitar el fracaso, de evitar quedar mal o defraudar. Porque finalmente, si no puedes hacerlo, pues no hay chance de que te equivoques, no hay chance de que falles, no hay chance de que decepciones. Siento que finalmente, si lo vemos a esa profundidad, la enfermedad se convirtió en un escudo cuando sentía que no podía hacer algo perfecto o que no podía estar tan disponible. Esa era la excusa ideal. Pero a la vez, también si lo vemos mucho más a profundidad, se empezó a convertir en una especie de cárcel, porque me creí el cuento de que mi cuerpo no podía o no debía hacer muchas cosas. Es que Daniela no puede hacer esto porque tiene esto, ¿sí? Me desconecté de mí, de mis capacidades, de mi libertad. Es como si hubiera, esto lo digo y me remueve mucho, no en el sentido de tristeza, sino que digo, wow, o sea, es muy bello como todo es tan perfecto en nuestras creaciones y precisamente eso se resume en esto que voy a decir. Es como si hubiera construido una propia cárcel para mí que al inicio tuvo o nació con la intención de ser un refugio, pero luego como si se hubiera salido de control y empezó a jugarme en contra, se convirtió más en una atadura, en algo que me quitaba libertad, cuando al principio lo único que quería inconscientemente era un refugio. Y por mucho tiempo pensé que eso era lo que había, que simplemente Daniela no podía hacer esto o aquello y efectivamente era la muñequita de porcelana que había que cuidar demasiado. Entonces, por mucho tiempo siento que me sentí, valga la redundancia, o asumí esa idea como una verdad de que yo era la víctima de mi cuerpo o de las circunstancias, pues hablando en tema de salud. Y luego, en 2015, cuando empecé a descubrir todo este otro lado mucho más profundo de la vida, cuando la vida me removió, me llevó a tocar fondo de una manera que nunca lo había hecho, donde empezó mi transformación, que esto lo he hablado muchas veces en estos espacios. Creo que ahí fue un antes y un después en mi vida, porque esa tocada de fondo me llevó a entender muchas cosas, adentrarme en este mundo mucho más profundo, entender muchas cosas desde una mirada más emocional, más biológica, más desde muchos puntos de vista distintos y no quedarme solo desde lo superficial. En ese momento donde empezó esa transformación, empecé a entender que mi cuerpo solo estaba expresando cosas que yo no había sabido gestionar en su momento de una manera efectiva para darles espacio de seguridad y confianza en mí y en la vida. Y quiero que te lleves este pedacito. ¿En qué momentos tu cuerpo está reaccionando de tal forma, con síntomas, con enfermedades? Porque has vivido una tras otra experiencias donde no hemos sabido darle a nuestro cuerpo esa seguridad y esa confianza en nosotros, como su estructura, como su sostén, como su eje central. Empecé a aprender a descodificar tantas cosas que estaba viviendo, especialmente en relación a mi cuerpo. Y sin embargo, siento que en el camino entre 2015 y 2023, podría decirse, o 2021, 22 por ahí, me empecé a pasar un poquito a otro lado, a otro extremo.
empecé a hacerme más cargo de mí, de mis circunstancias, de lo que sentía, pero esta vez siento que de alguna forma en ese camino de querer entender mi cuerpo, de querer sentirme bien a nivel de salud, me fui yendo más a una lucha, a una pequeña lucha disfrazada, digamos, contra los síntomas, contra la enfermedad, como si debiera hacer de todo para erradicar la enfermedad, como si la enfermedad, los síntomas fueran el enemigo. Y nuevamente, si vemos a profundidad, lo que estaba buscando era una falsa perfección otra vez, porque a la larga entramos en un círculo donde buscamos hábitos, técnicas, una cosa, la otra, que nos lleven a un estado supuestamente tan perfecto que ya el cuerpo pueda, entre comillas, sanar. Pero hoy te digo con toda la confianza del mundo que eso no es sanar. Entrar en guerra contra el síntoma no es más que darle más argumentos para quedarse. Me enfoqué en la idea de que debía superar una cosa y otra, superar. Y con superar hablo como de que ya no existiera en mi cuerpo. Y cuando hablo de todas las cosas que he vivido, han habido otras, digamos en infancia y demás, pero siento que los tres ejes muy centrales que me han marcado en este proceso de trabajar mi cuerpo fue en su momento, en 2014, el sobrepeso. em, Ahora, en la actualidad, el lupus, el diagnóstico de lupus que tengo desde el 2018 y un trastorno de ansiedad que me inició desde mi adolescencia y que hoy estoy aprendiendo a trabajar de una forma maravillosa y ha sido un proceso realmente bellísimo. Entonces, en ese momento, ahora que veo hacia atrás, digo, pucha, olvidé que esto no se trata de que yo le gane a ese supuesto enemigo. En realidad siempre se trató simplemente de abrazar esa parte de mí y escuchar lo que tiene para mostrarme. Y si se queda, ok, nos adaptamos. Y si se va el síntoma o la enfermedad, súper, qué chévere. Lo disfruto y lo celebro desde el honrar eso que fue. Pero mi felicidad, mi plenitud no depende de que el síntoma o la enfermedad se vaya o se quede. Y ese es precisamente el punto medio que he estado entendiendo hasta ahora. Nunca se trató de huir de nuestro propio lenguaje, del alma, del cuerpo, de nuestra humanidad, de nuestra biología. Siempre se trató de hacer las paces con esa incomodidad. Y ojo con esto y también quiero que te lo lleves. Esto siempre, siempre se trató y no nos hemos dado cuenta muchas veces de ser capaz de quedarnos con nosotros aún en esa incomodidad de la que tanto hemos querido huir a como de lugar. Quedarte contigo. Creo que esta es la clave de todo y más adelante voy a estar hablando más a profundidad de esto en futuros episodios porque me parece un punto realmente importante. Entonces, por fin he entendido en estos últimos 2, 3 años que ni soy víctima de mi cuerpo y debía vivir creyendo pues que no puedo hacer nada, ni tampoco tengo que vivir en lucha con él, queriendo demostrar que puedo ganarle la guerra, que yo sí puedo, que yo puedo hacer esto y lo otro. Entendí que el punto medio es vivir contigo, vivir con tu cuerpo, escucharlo, acogerlo, adaptarnos, abrazarlo. Es hacer lo mejor que puedas, pero no desde el afán de huir de la incomodidad, sino desde la sabiduría y el reconocimiento de tu poder de crear todo el tiempo, sin importar las circunstancias. Siempre puedes elegir qué quieres crear. Y siento que lo mismo pasa con nuestro mundo emocional. Tú no necesitas una enfermedad para entender esto. La enfermedad me ha enseñado un montón y ha sido una maestra increíble, pero no necesitas vivirla
para entender esto. Puedes no tenerla y estar viviendo todo esto que te estoy contando, porque muchas veces las personas quieren ir en contra de sus emociones, porque, entre comillas, necesitan cumplir con las exigencias de un mundo que cada vez quiere ir más rápido, que premia la saturación, el ruido, el afán. ¿Cuántas veces no nos encontramos tratando de echar tierrita a lo que estamos sintiendo y luchando contra eso porque, entre comillas, debemos seguir adelante? Debemos, como que la vida sigue y tú tienes que seguir a como de lugar. Y entonces es como si fuera siempre la ladilla que tenemos la obligación de buscar la forma de quitarnos de encima, sean síntomas, sean enfermedades, sean emociones. Entonces es como que siempre hay que buscar la forma de quitarnos eso de encima porque nos estorba, porque nos interfieren en el camino y empezamos a creer que es el error que hay que corregir. Y no, la realidad es que es parte de tu perfección. Todos esos síntomas, esas emociones que a veces no nos gusta sentir, las enfermedades, son parte de tu perfección, de la construcción perfecta que Dios ha hecho en ti y son un camino increíble para recordar tu poder y tu libertad. Y creo que justo ahí nace precisamente la base de lo que hago hoy y lo que está guiando a tantas personas y puedo ver todos los días resultados muy bellos, muy maravillosos en mis pacientes en terapia. Y es que ahí nace ese método Renace, porque precisamente Renace resume todo esto que he aprendido en toda mi vida. Surge de esa capacidad de vernos de frente, de dejar de huir de nosotros, de volver a ser capaces de tomarnos de la mano y dar el paso para atravesar nuestra incomodidad, para descubrir ahí sí el poder que nos habita y que ha estado ahí escondidito detrás de todos esos escombros que antes nos había dado tanto miedo mover. Y quiero ponerte un ejemplo. Esto me gusta mucho hablarlo con mis pacientes en terapia y creo que lo entendemos perfectamente y se hace mucho más claro el proceso que estamos viviendo. Y es que cuando vamos a remodelar una casa, pensamos en la ilusión que nos da el resultado final, ¿cierto? Pero sabemos que el proceso es bastante tedioso. Es enfrentarte a mucho ruido, desorden, mugre, incomodidad, para luego de todo ese desastre intermedio, ver el resultado final y ahí sí poder disfrutarlo. Lo mismo pasa contigo. Se trata de entrar en un estado de remodelación. Ponernos un letrerito que diga no molestar, estamos en remodelación, donde vamos a ver de frente esas partes de nosotros que nos incomodan, que nos duelen, que nos repelen, pero que ahí están y forman parte de nosotros, forman parte de la casita que somos. Y vamos luego a pulir con mucho amor y con una intención clara de quién queremos ser, del resultado final que queremos, para luego poderlo disfrutar. Una vez volvemos a ordenar todo en su nuevo sitio, donde pueda lucir en mucha más armonía, mucho más equilibrio. No porque quieres que otros vean tu casa bonita solamente, sino porque tú te vas a sentir a gusto en ese nuevo hogar interno que estás construyendo allí. Entonces, el lupus, más que todo, creo que el lupus y la ansiedad han sido mis mayores maestros. Vinieron a enseñarme a quedarme conmigo. Y esto es supremamente clave. Y creo que no se entiende solo en un episodio de un podcast. Quiero desglosar mucho más de esto en siguientes episodios y en otros programas que estoy por lanzar porque tiene mucho camino detrás esta frase. Aprender a quedarte contigo es dejar de huir de ti. Y eso es lo que me ha enseñado esta enfermedad. Dejar de huir de mí
dejar de buscar que otros me completen con su aprobación, mientras yo me abandonaba a mí misma y dejaba de ser yo en algunas ocasiones para ganar esa validación. El lupus me ha enseñado a estar para mí, a elegir incluso para quién quiero estar disponible y para quién no, de qué forma quiero estar disponible, en qué momento, bajo qué límites. El lupus y la ansiedad han venido a recordarme que no tengo que buscar afuera lo que ya tengo en mi hogar interno. Siento que han venido a mostrarme que no tengo que luchar contra lo diferente, que puedo ser mucho más de lo que creía y que por eso ya no tengo que huir de lo diferente o lo que no va con la supuesta norma que creí que debía cumplir. El lupus vino a recordarme cuál es mi lugar y a defenderlo para nunca más salir corriendo de él, nunca más abandonarlo por creer que mi lugar estaba en la mirada de otros. Porque cuando te vas a estar buscando que esos otros hogares de otras personas ahí te reciban, te vean, empiezas a dejar solito tu propio hogar. Y entonces, como una casa abandonada, se llena de mugre, de telarañas, se empieza a poner fea, se desgasta. Y cuando vuelves, ya no la reconoces. Y es ahí donde debes entrar en remodelación para que ese espacio vuelva a ser tu lugar seguro, tu lugar de soporte. Y algo muy importante, siento que el lupus y la ansiedad han venido a enseñarme algo tan valioso y es el estar presente, a disfrutar al máximo cada momento, a ser feliz sin depender de las circunstancias externas, a dejar de creer que el mundo es peligroso para mí. Me ha enseñado a ser suficiente para mí, a ser mi lugar seguro, no ese que me oculta, sino ese que me expande porque me da libertad de ser, sin mirar a quién le está gustando y a quién no. He aprendido a escucharme, a darle más valor a lo que mi cuerpo requiere que a las voces externas que creen saber qué es lo que necesito. Me ha enseñado a dejar de forzarme para cumplirle a todos, porque he entendido que eso ni siquiera era posible. No me podía multiplicar. He recordado lo fuerte, lo valiosa, lo valiente que soy y he descubierto una fortaleza en mí que no creí tener. Y he entendido que no se trata y no tiene sentido ni siquiera pelear contra lo que es. Y quiero que también te lleves esto. Siento que es de los regalos más bellos que Dios me ha dado a través de todas estas tormentas y que han transformado de verdad ese entendimiento, ha generado un cambio increíble en mi vida. Y es dejar de pelear contra lo que es, contra lo que hay. Todo en la vida es un regalo increíble y he aprendido a poder estar en sana paz con lo que es, porque siempre hay una bendición enorme y eso me ha ayudado a bajar la guardia, a dejar de vivir en modo alerta todo el tiempo, a entender que no soy yo contra el mundo, sino que soy yo viviendo y creando mi mundo con lo que es y con lo que soy. Y siento que esto a la larga es dejar de pelear con Dios, ¿no crees? Es como aliarnos con Él y empezar a crear juntos, dejando de interferir nosotros mismos en la grandiosidad que Él quiere que despertemos y expresemos en nosotros mismos y en otros, incluso con nuestra voz, con nuestra alma, con nuestra energía. Es darles el lugar a Dios de poder actuar en tu vida con libertad, de actuar en ti, de actuar a través de ti. Si tú te fijas, gastamos un montón de tiempo queriendo cambiar todo, peleando contra Dios, peleando contra lo que es, contra lo que alguien hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo. Y ojalá todos en algún punto lograran entender esto, que no tiene sentido en lo absoluto pelear con todo lo que es.
Simplemente, ¿qué puedes crear a partir de ahí? Y siempre puedes elegir. Entonces, con todo esto quiero decirte que el verdadero problema nunca es el lupus o el diagnóstico que sea que tengas o la emoción con la que sea que estés peleando o la situación con la que no logres encajar. Nunca es eso. El problema es que te abandonas cuando aparece eso. Entonces, el verdadero problema era que yo me estaba abandonando cuando aparecía el lupus o cuando aparecía la ansiedad. Me abandonaba cuando me exigía estar bien rápido después de una crisis, porque los demás querían que yo estuviera bien. Cuando me comparaba con la vitalidad que otros podían tener mientras yo estaba atravesando una crisis. Cuando me forzaba a hacer las cosas, cuando invalidaba un poco lo que sentía o cómo me sentía, cuando me sentía culpable por necesitar más descanso, más lentitud, cuando creía que mi valor dependía solo de cuánto podía producir. Y siento que eso le pasa a muchas personas. Nos abandonamos por querer cumplir, por querer siempre ser suficientes, por querer encajar, por sentirnos validados allá afuera. Y llega un punto donde ya no sabes quién eres sin esa exigencia, sin esa supuesta productividad. Y entonces la vida o el cuerpo te obligan a parar, no solamente con enfermedades, con cualquier otra circunstancia. Y eso es lo que empezó a pasarme. Mi cuerpo empezó a hacerme llamados cada vez más fuertes. Y al principio peleé muchísimo con eso porque sentía que me estaba robando la capacidad de hacer planes, de controlar mi vida, de proyectarme, de hacer un plan en unos meses porque no sabía cómo iba a estar, si iba a estar en crisis, si no. Em, y fue cuando empecé a entender algo muy importante y es que la vida siempre va a ser incierta, punto. Con enfermedad o sin enfermedad, todos estamos aquí de paso. Todos estamos aquí jugando un juego que no podemos controlar completamente. La vida por naturaleza es incierta. Y ahí entendí que tenemos dos opciones y quiero que te lleves esto también para ti. O nos pasamos la vida peleando con esa incertidumbre y sufriéndola, o empezamos a disfrutar este presente que sí tenemos y empezamos a vivirlo de verdad. Creo que de eso se trata. Y aquí es donde empecé a entender algo muy profundo sobre la calma, que creo que es el eje de esta nueva era, de todo lo que he entendido en estos últimos 2 o 3 años, porque creo que hemos romantizado muchísimo lo que significa vivir en paz y hemos tergiversado mucho desde toda esta moda espiritual que se ha despertado. Hemos tergiversado mucho la idea de calma, de serenidad. Muchas veces creo que el común de las personas empiezan a creer que calma, vivir en calma o tranquilidad, significa no sentir ansiedad, no llorar, no tener problemas, tener absolutamente todo resuelto, tener claridad en todo, estar felices todo el tiempo, sonrientes, estar por allá meditando todo el tiempo, vivir una espiritualidad supuestamente perfecta. Y no, eso no es calma real. La calma real, y quiero que también te grabes esto, es poder sostenerte a ti incluso en medio del movimiento, incluso en medio del caos. Es poder sentir todo lo que sientas sin perderte en ese remolino. Es poder llorar sin abandonarte, sin castigarte. Es poder atravesar la incertidumbre sin destruirte y desesperarte internamente. Es poder habitar el caos sin que tú te conviertas en un caos. Quiero repetirte esta frase. Es poder habitar el caos sin que tú te conviertas en caos. La calma real entonces no es
la ausencia de tormenta. Es que tú veas la tormenta y dejas de pelear con ella, dejas de pelear con la lluvia, la aceptas y miras qué tienes que hacer al respecto y cómo quieres aprovecharla, qué quieres hacer con esa lluvia. Y eso cambió completamente mi vida al día de hoy, porque dejé de obsesionarme con, digámoslo así, entre comillas, salir rápido de los procesos, que creo que muchas veces veo personas así y a veces llegan algunos pacientes al inicio de su terapia conmigo bajo esa idea de esto me está incomodando, quiero hacer algo para salir rapidito de esa incomodidad. Y luego entienden que no se trata de eso, no se trata de huir, se trata de dejar de exigirnos volver inmediatamente a una antigua normalidad. Y más bien lo que he empezado a hacer es preguntarme, ¿qué necesita mi cuerpo hoy? ¿Qué necesito yo hoy? ¿Cómo puedo acompañarme mejor? ¿Cómo puedo reconstruir ese hogar que se sienta bien para mí? Y siento que ahí empezó realmente este concepto de calma dentro de mí. Empecé a entender que necesitaba volver a mi hogar interno, porque por mucho tiempo viví buscando hogar afuera, en la aprobación, en el reconocimiento, en los aplausos, en cumplir expectativas, en las medallas, en los primeros puestos, en sentirme suficiente para todos, mientras yo misma me estaba abandonando. Y creo que muchas personas viven así, y no solo lo creo, lo veo todo el tiempo, buscando desesperadamente un refugio afuera, mientras se convierten en un lugar bastante hostil para sí mismas. Y es muy doloroso cuando logran confrontarse con esa verdad, con esa realidad que en algún momento decidieron crear. Y entonces entendí algo realmente valioso y es que mi verdadero hogar no es un lugar externo. Mi hogar soy yo y siempre voy a ser yo. Es ese espacio interno donde puedo volver una y otra vez sin importar lo que esté pasando afuera. Y claro, como lo decía ahora, cuando uno vuelve a casa después de mucho tiempo, a veces se encuentra desorden, partes descuidadas, unas grietas, algunas cosillas por ahí no muy chéveres, pero ahí es donde empieza también, como te decía hace un ratito, esa remodelación, ese atravesar por el ruido, el mugre que se levanta, el caos, el movimiento, mientras luego podemos disfrutar de esa construcción, de esa reconstrucción de ese hogar que se hace más habitable para ti. Eso es lo que yo quiero para ti. Y hoy ya no quiero que vivamos la vida como una guerra. Yo ya no quiero vivir intentando ganarle a mi cuerpo, ni a mis emociones, ni a mis procesos. Yo quiero vivir conmigo y punto. Yo quiero escucharme, yo quiero adaptarme, acompañarme, elegirme, sostenerme. Y creo que eso es lo que realmente transforma. No la perfección, no el control, no la hiperexigencia, no los estándares pues de aparente espiritualidad falsa, nada de eso. Lo que transforma es la capacidad de quedarte contigo, incluso en tus días más difíciles, porque ahí dejas de abandonarte y cuando dejas de abandonarte, algo empieza a cambiar en ti, algo empieza a pasar y es que empiezas a sentirte segura dentro de ti y no empiezas a sentir esa seguridad porque todo esté perfecto afuera y todo esté resuelto siempre afuera. No. Ahora te sientes segura y estable porque sabes que tú ya no te vas a soltar de la mano, ya no te vas a dejar cuando algo se ponga difícil. Vas a estar ahí. Así que si hoy estás atravesando un momento difícil y estabas sintiendo esa necesidad de, ay, quiero salir rápido de esto, quiero recordarte algo y es que no necesitas convertirte en alguien perfecto para merecer paz. No necesitas resolver toda tu vida esta semana. No necesitas entender inmediatamente el aprendizaje detrás de absolutamente todo. No necesitas dejar de sentir. Tal vez y muy seguramente
Lo único que necesitas en este momentito es volver a ti, es volver a reconocer tu hogar. Visualízalo si quieres. El mío es una casa súper linda, como una cabañita. Y empieza a preguntarte, ¿cómo puedo dejar de abandonarme en medio de esto? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque seguramente la vida esta vez no te está pidiendo perfección y nunca te lo ha pedido. Solo te está invitando a volver a casa. Eso es lo que tenía hoy para ti. Vamos a estar hablando mucho más acerca de todo esto. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por permitirme abrir esta nueva era contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Recordando tu Poder. Un abracito.